increíble. Fíjense el nivel de locura. Y estoy seguro, ¿saben qué es lo peor? Estoy seguro de que si hubiese sido al revés, el atentado, supongamos, hubiera sufrido Mauricio Macri, hubiera sufrido Patricia Bullrich, hubiera sufrido María Eugenia Vidal o el que sea, del otro lado, los talibanes, que también hay del lado acá, también hubieran dudado, o hubieran creído que eso no fue o que fue un circo. Ese es el nivel de locura que tenemos hoy. Está en línea Carlos Prete. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, no sé si pude acceder a la cámara, estoy teniendo un problemita, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Carlos. Bueno, entonces vamos a dialogar porque yo imagen no tengo. Bueno, buen día y buen día a la audiencia. Bueno, buen día. Yo recién te estaba presentando como un periodista que sos, además te autodefinís como peronista, pero un peronista anti-K. No sé si hice bien en definirte de esa forma. No, anti-K no, porque recordarás cuando trabajamos juntos en Radio Resistencia. Es verdad. Yo propiciaba, es más, estaba tildado como un kirchnerista. Y yo en esa época era anti-K. Me echaron sutilmente de Radio Isla del Cerrito porque cuando iba a renovar el espacio que nosotros pagábamos con mi esposa, me dijeron, mirá Carlos, perdimos mucha audiencia porque tenés un perfil muy identificado con el kirchnerismo y nosotros no nos metemos tanto en política y vos defendés mucho. Pero obviamente yo tuve algunos errores de percepción y me comí muchas cosas que creo que son mentiras del peronismo, así que no soy anti-K. Lo que sí no soy un militonto y no repito como lorito, y he comprobado muchas cosas, entre ellos que Cristina Fernández de Kirchner se ha enriquecido ilícitamente y creo en eso. Pero no debe ser el tema de hoy, ¿verdad? No, sin dudas que no. Sin dudas que no. El tema tiene que ver con este atentado, con este intento de magnicidio. Y de hecho yo marcaba recién, ¿no? Estaba marcando que discutíamos por redes sociales precisamente acerca de esto. Yo sostengo que esto debería ser como un punto de inflexión para que de ahora en más todos bajemos un poco, un par de cambios y nos enfoquemos en lo que verdaderamente es importante. Bajar un poco la virulencia política, en donde se discuten más cuestiones de creencias y no tanto de política. ¿Vos pensás que esto puede servir, este atentado que sufrió Cristina Fernández, como un punto de inflexión? Sí, pero, a ver, yo no busco culpables. Yo, primero que nada, yo condeno todo acto violento, desde el escrache que hace la Cámpora, por ejemplo, a la Sociedad Rural del Chaco acá en una pared, hasta este intento de magnicidio. Nunca maté un pajarito siquiera, imagínate si voy a estar a favor de la violencia. Entonces, partiendo de esto, está bueno como punto de inflexión para decir basta de violencia política y de violencia verbal. Pero yo te puedo aceptar a vos que tengo diferencias de opiniones, pero yo te creo a vos. Puedo decir, Carlos, te invito a mi programa y sé que no me invitas a una emboscada. Claro. Entonces, bajaremos las armas, nos trataremos con respeto y cumpliremos nuestros pactos de caballero. Ahora al kirchnerismo no se le puede creer nada, pero nada es nada, porque partiendo de esta base, ayer, por ejemplo, la DAIA nos firmó ese documento, Roberto, porque la llevaron a una emboscada. Fueron ahí, pero se encontraron con prácticamente un acto político y un contenido, un comunicado que no tiene nada, pero nada que ver para lo que fueron convocados. ¿Sabes qué me hubiera gustado, Carlos? Sí. Recién charlábamos con la diputada nacional, Marilú Quirós, y le expresaba exactamente lo mismo. Me hubiera gustado que legisladores de la oposición, periodistas que no están de acuerdo, por ejemplo, como vos, con el gobierno ni de Cristina o el gobierno en su momento de Cristina y el de ahora de Alberto, hubieran marchado también juntos. Pero parece utópico eso, ¿no? Parece utópico. Y yo creo que, Carlos, yo no veo el inconveniente que haya un mensaje político en una actividad precisamente en donde se trata de ponderar lo político ante un atentado de la magnitud que hubiera significado un asesinato a la vicepresidenta y tal vez la figura más importante de la política argentina en los últimos 25 años. Más allá de si te guste o no te guste, para mí esto no hay discusión.
Sin dudas, coincido, Cristina Fernández de Kirchner, la más importante, sí, señor. ¿Y por qué no se dio? Mirá, ¿Por qué pensás que no se dio? Ahora fíjate, mirá lo peligroso de esto que vos decís, Sí. no veo nada de malo. No, perfecto. Sí. Pero ¿qué contenido le vas a dar? Porque Sergio Omar Palazzo, un tipo que para mí es uno de los sindicalistas más lúcido políticamente, estamos hablando del referente máximo de los trabajadores bancarios de la República Argentina, dijo: los cultores del odio, desde los medios hegemónicos y el fiscal Luciani, tienen que hacerse cargo del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una locura, y el tuit no lo borró Sergio Palacio. Ajá. ¿Cómo nos va a culpar a los cómo va a culpar a los medios hegemónicos y al fiscal Luciani? Pero Carlos, yo estoy de acuerdo con el tema de los medios de comunicación. ¿Vos la seguís a Viviana Canosa, por ejemplo, cuando estaba al aire? ¿Vos escuchás programas de Eduardo Feynman? ¿Observás los programas de Jonathan Viale en La Nación Más? ¿Observás las editoriales que tienen algunos periodistas? Algunos, no todos. Yo no meto a todos en la misma bolsa. Los Leuco. Diego Leuco, por ejemplo, Alfredo Leuco, después del atentado, dijo al aire, entre otras cosas, que dudaba acerca del atentado, sembró sospechas, tuvo actitudes que para mi gusto no corresponden. Pero antes del atentado, todo el tiempo generan un caldo de cultivo con sus editoriales, que son verdaderamente un germen como para que se desate lo que finalmente se desató con este intento de asesinato a Cristina Fernández. Por lo menos esa es mi mirada. Para mí no es una lectura desacertada que ciertos medios de comunicación influyen o influyeron en esta generación de violencia verbal que se puede traducir en una violencia física. Yo no estoy en desacuerdo con esa mirada, ¿eh? Pero fíjate el antecedente de eso que dice Sergio Omar Palacio. Lo mismo comenzó en Venezuela con los mismos términos, o sea, están repitiendo el mismo guión que utilizó Venezuela para cerrar canales y diarios, lo mismo que ocurrió en Nicaragua, cultores del odio. Pero ¿quién llamó? Por ejemplo, a ver, te referencio, Estela de Carlotto, dijo: no vamos a permitir que condenen a Cristina Kirchner. ¿Cómo que van a estar alguien por sobre la ley en la República Argentina? Pero ¿Quién Carlos, se cree esta señora? Pero yo creo que él no lo dice de una forma violenta y te contrapongo. No, pero está diciendo que no va a aceptar lo que dice la ley. Pero Roberto. Carlos, y si ¿Cómo vos no tenés vas a aceptar lo que dice la ley? Pero la ley. Para eso es ley. Claro, Carlos, yo entiendo tu punto de vista, pero fíjate esto, yo te contrapongo con algo que dijo Hugo Alconada-Amón, periodista de La Nación, que nadie en su sano juicio puede tildarlo de acá, ni mucho menos. Generalmente es repudiado por el kirchnerismo Alconada-Amón. Alconada-Amón dijo: no hay hasta el momento una sola prueba que vincule a Lázaro Báez con Cristina Fernández. Y lo dijo hace un par de semanas. En ese marco, ¿cómo aceptás, si no hay ninguna prueba contundente, que sea condenada una figura política, tal vez la más relevante de la historia argentina, por lo menos en el género femenino, sin dudas? Pero primero esperemos el fallo. Yo no sé si seguro, esperemos el fallo. Pero, por ejemplo, desde ciertos lugares ya te reconocen que la sentencia ya está escrita. Incluso yo he escuchado... No está escrita. Yo he escuchado, Carlos, yo he escuchado... Porque están pidiendo, Roberto, antes de una condena están pidiendo el indulto. El indulto, Roberto. Pero ya fue descartado eso, Carlos. Era un privilegio de la monarquía. Y esto tiene relación con la idea monárquica que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Pero, Carlos, lo descartó el presidente eso. Sí. Alberto Fernández dijo no. Alberto Fernández descartó la utilización del indulto, ¿eh? Él dijo: yo no estoy de acuerdo con esta figura. No, pero yo hablo de los que pidieron. El kirchnerismo, el arco más duro del kirchnerismo comenzó a hablar del indulto y a presionar a Aníbal Fernández. A eso voy. A ese punto, pero antes de que haya una condena, entonces, primero esperemos a ver cómo que se manifieste el tribunal. Yo tengo mis serias dudas que le va a condenar. Lo que yo no sé, más allá de lo que dijo Alconada-Amón, Roberto, acá en un bar de la avenida Belgrano, esquina Julia Roca, con Ariel, y ahora sí voy a dar nombre y apellido, Dale. con el exintendente de Vilelas,
tomando una cerveza con un camarógrafo de Cristina en Santa Cruz. El camarógrafo dijo: yo empujé el Renault 12 de Néstor, no tenía ni batería, cuando fue candidato a intendente en Río Gallegos. No tenían un mango. Ahora vos decime, la fortuna, más allá de todo lo que vos me digas, no, nadie le implantó esa guita. Ahora acaba de conocerse la declaración jurada de Máximo Kirchner, que él tiene la mitad del paquete del departamento paquete que tiene Cristina en Recoleta, que vale $1 millón, declaró $30.000 el valor de ese departamento, ¿entendés? Entonces toda esta gente no es creíble, Roberto. Yo no puedo creer que ella haya hecho ese dinero con su sueldo de abogada, pero bueno, también nos estamos yendo un poquito no, por la seguro, rama. seguro. Condeno y creo que realmente no son creíbles, porque si a mí me llevas a hacer una manifestación para condenar el magnicidio, yo me voy. Pero cuando ahí se canta en esos lugares, no vamos a dejar que toquen a Cristina y van a ver lo que va a pasar. Yo no creo, no les creo nada, Roberto. Bueno, Carlos, están sembrando la violencia. Carlos, quédate en línea, vamos a hablar ahora voy a sumar a la charla a Fernando Pedrini. Fernando Pedrini, colega, amigo y yo diría casi del otro lado de la grieta de Carlos Prete. Ambos son peronistas, decía yo. Fíjense, dialogando los dos peronistas con alguien que no es peronista, pero ellos dos están en posturas más contrapuestas, si se quiere el término, en relación a la mirada que hay sobre Cristina o sobre el kirchnerismo. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Fernando? Hola, Fernando. Bueno, enseguida vamos a retomar el intento de comunicación con Fernando Pedrini. Carlos, decía, vos sabés que yo no me autodefino como kirchnerista o como cristinista, ni mucho menos. De hecho, tengo miradas, arranqué el programa hoy sosteniendo que para mí no se discute mucho de política, ni hablar de política económica, no se discute el ajustazo que viene llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, sí. Pero en este aspecto, o sea, me permito cuestionar duramente, para mi gusto, de por qué se acordó con el Fondo Monetario Internacional y se dice otra cosa. Hay un montón de puntos divergentes que yo tengo respecto al gobierno nacional, incluso también de Cristina Fernández. Pero por eso yo no me autorrotulo como acá ni cristinista, más allá de los comentarios en las redes sociales, que parece ser en esta locura de que si vos solamente observás algo que fue un atentado, ya eso te convierte como que sos militonto, etcétera, 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 ¿no? Estamos inmersos en una locura. Ahora sí vamos a sumar, Carlos, a Fernando Pedrini. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va vos? Un abrazo a todos los oyentes de Radio Independencia. Te cuento, Roberto, que no te tenés que justificar porque te asiste el sentido común. Ajá. Y son 14 los estúpidos que dicen, vos sabés que recién con todo el dolor de mi alma, bloqueé a un amigo de la infancia, un tipo preparado, un tipo inteligente, porque me mandó una serie de memes y de mensajes diciéndome que C5N tenía preparada la escena de Cristina y con el arma gatillándose en la cabeza desde 3 horas antes. No. O sea que tuvieron que contratar 3.000 extras. Cristina tuvo que hacer toda la pantomima de llegar, de que se caiga un libro, de agarrarse el pelo cuando se agachó, porque cuando las mujeres se agachan, después se vuelven a parar, y están todas desflecadas. Y Cristina tiene mucho spray del lado que se agarra el pelo, que es del lado que estaba el arma. Entonces se le hubiera puesto un telón en la cara. Y te voy a contar por qué no se dio cuenta que tenía una pistola en la cara. Porque cientos de miles de personas le pusieron celulares en la cara para sacarle fotos siempre. Entonces su cerebro registra un brazo extendiéndose con un objeto oscuro como un celular. Aparte parpadea, mira para abajo, el hecho no duró más de un segundo, y aparte si lo hubieran fingido, lo hubieran hecho mucho mejor. Está rodeada de expertos que hicieron un papel patético. Nadie va a hacer una ficción tirándose caca encima, ¿me entendés? Claro. Yo comparto, Fer, vos sabés que yo
Para mí Cristina Fernández no se da cuenta. De hecho, cuentan allegados a Cristina Fernández que estuvieron ahí en ese intento de asesinato, que lo primero que preguntó Cristina cuando se levanta de recoger el libro, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Claro, no se da cuenta. Que está también del otro lado Carlos Prete, que también Carlos Prete se autodefine como peronista, pero está alejado de ser K y también está... Bueno, él se lo pierde. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Cómo andás? Espero que no haya sido mi amigo Bubi Sanchís al que lo sacaste de tu contacto. No, de Córdoba, un amigo de Córdoba. Pero vos no sabés el odio que tienen. ¿Sabés qué pasa? Que las circunstancias están haciendo de que si ellos se ven compelidos a creer en lo que pasó, van a tener que tomar la determinación de dejarse de joder con el tono hacia Cristina, porque en términos políticos vos no le podés decir a un opositor que hable bien de su oponente, porque está para eso, para oponerse. Ahora, construir todo el andamiaje de prensa, el 90 y pico % de la prensa, hablando barbaridades de una sola persona durante 10 años, y hay personas que construyeron su carrera política en base a esto, como Carolina Lozada, que la tenía Cristina en un afiche, date cuenta que el hecho de que acepten que todo esto fue real, les vacía el ring porque no van a tener de qué hablar, porque van a tener que hablar de política. ¿Y cómo hacen para hablar de política? ¿Cómo hacen para hablar de política? ¿Me entendés? Entonces se tienen que aferrar a la idea de que todo esto es una puesta de escena, que Cristina es mala, que es sucia, que es perversa, que es ladrona, que se robó un PBI y todas las estupideces que vivimos escuchando. 543 causas le hicieron. Se cayeron todas a pedazos. Y ya los que más o menos tenemos un riñón en el cerebro, sabemos lo que fue el alegato del fiscal Luciani. Así que esa es la bala de plata y sigo insistiendo que lo único que lo puede salvar es que lo maten al fiscal Luciani. Escuchaste, ¿no, Carlos? Vos sabés que la semana pasada hablamos con Fernando y él dijo, desde ciertos sectores hay gente que quiere plantarle un muerto a Cristina o al kirchnerismo. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? Y está invirtiendo la carga de la prueba, porque el que dijo le quieren tirar un muerto al peronismo es Máximo Kirchner. Comenzó a hablar de muerte, comenzó a hablar de violencia, y justamente fíjate qué mirada sesgada, porque yo no defiendo corruptos. A mí me podés decir anti-K, pero yo no soy macrista. Y lo primero que hacen cuando vos le planteás una discusión en contrario a un kirchnerista, te dice macrista. Cuando le planteás, por ejemplo, que en el Chaco están invirtiendo 15.000 millones de pesos en política de género y apenas 5.000 en industria, te dicen homofóbico. Entonces, no hay discusión válida en este contexto. Yo no digo que Cristina no fue perseguida porque obviamente, siendo la principal figura política de la Argentina, la oposición no le va a atacar a la cuarta línea. Pero mira, vayamos al tema de las responsabilidades. ¿Quién tiene responsabilidad sobre la custodia de la vicepresidenta? La Policía Federal, que está a cargo de Aníbal Fernández, y Cristina hoy tiene más de 110 custodios, sumados a los custodios de la Cámpora. Yo no planteo que esto fue un autoatentado, pero tampoco veo que haya un complot detrás, porque si yo quisiera matar a Cristina Fernández de Kirchner, contrato a un profesional que mate y que no lo detengan al tipo, no como este imbécil que fue a intentar dispararle a un metro. Claro, lo que pasa es que nadie, Carlos y Fernando, nadie preveía que esto podía llegar a pasar. Más allá de algunas declaraciones. ¿Cómo que no? Pero ¿A vos te parece que no digamos pavada, Roberto. ¿A vos te parece que AFI, alguien preveía esto? La AFI está preparada y tiene que abocarse al cuidado de los funcionarios. Pero Carlos, te doy un ejemplo. Hace poco Japón mataron a la principal figura, a un primer ministro de ese país, lo asesinaron de una forma alevosa. Y estamos hablando de Japón. ¿Y a vos te parece que Japón no tiene elementos de seguridad? Cuando hay circunstancias de esas formas,
No tiene el clima que tenemos nosotros. No, Roberto, bueno, no tiene el clima. No debemos, no me vayas. A lo que voy. Tiene un cordón de la cámpora de 30 o 40 monos. Pero todos los que se acercan generalmente a Cristina. Que le pongo $1 millón en el bolsillo, que no lo tengo, si llega a tocarla a Cristina y atraviesa ese cordón. Es imposible. ¿Y sabés quién fue la que rompió el protocolo siempre? Porque esto vos, ni Fernando ni yo debemos saber, o tenemos que saber. A ver. Cristina tiene que ir en cualquier fila de autos, detrás, no adelante. Y fue un dolor de huevos en el exterior decirle a la señora monárquica esta, que se cree reina, que quería ir adelante de la fila y no respeta los Carlos, protocolos. O sea, le estás culpando a Cristina del atentado, Carlos. Pero claro, si ella nunca quiso ella jamás aceptó una guardia formal. No, pero eso no es. Eso tiene que ver porque generalmente, enseguida le doy la palabra a Fernando, eso tiene que ver porque habitualmente los que se acercan a Cristina, sobre todo en estos tiempos, es para muestras de afectos, gente que la respalda y ¿a qué político no le gusta tener tiene que asumir su rango? No, pero de ahora en más su vida. Yo no la quiero que eso va a pasar. Cristina. Fernando, ¿qué decís al respecto? Bueno, yo digo que la monarca recibió el voto apabullante de la mayoría, y no aceptar eso es no aceptar la democracia. O sea, hay democracia cuando hay alguien que a mí me gusta, y si hay alguien que a mí no me gusta, monárquico. Eso ya está mal. De cualquier modo, pude haber sido electo legal y legítimamente, puedo ser amado por gran parte del pueblo y tener comportamientos monárquicos. Pero Cristina yo no creo que tenga mucha opinión con respecto de su custodia. Y segundo, la cámpora no hace ningún anillo interior porque está a cargo de la Policía Federal, que estuvieron como la mona, pero no te quepa ninguna duda. El tipo no rompió el anillo, el tipo sacó el brazo y duró menos de un segundo. Entonces, de cualquier modo eso no está bien. Y fue reducido por la militancia, no por la policía. Por otro lado, yo creo que hablar de la plata que se gasta en el Chaco en género y hablar de otras cosas, alejan del foco que realmente nos tendría que ocupar y preocupar el tema del que estamos hablando, que es que un loquito, que aparte te cuento, él participó del ataque a la camioneta de Sergio Massa en la Casa de Gobierno, y hay filmaciones en la que está atacando a Sergio Massa en el playón de estacionamiento del Ministerio de Economía. Y hay algo que me llama profundamente la atención. Hablan peste del peronismo y de Cristina y de Javier Milei. Ahora, ¿qué tienen que hacer esos pibes que son de ultraderecha pro-nazi hablando de Javier Milei? Me parece que es una bomba cazabobo. Eso es lo que yo supongo desde mi relativa intuición. Me parece muy raro que vayan a hacer consignas en contra de Milei el Ministerio de Economía de la Nación. Me parece una cosa muy rara. Pero de cualquier modo, sin echar tinta sobre nadie, yo creo que esto es la gota que rebalsó el vaso, y tiene que ver con lo que vemos en todos los... Ubeira habló de que la van a querer matar a Cristina el día lunes o martes, el doctor Ubeira, en C5N, en el programa Caníbales. Bueno, sigo, y perdón por la digregación. El tema del atentado fue la gota que colmó el vaso y remite a lo que estamos viendo todo el tiempo en los canales que te dicen la verdad sobre las bolsas mortuorias, la guillotina, las barbaridades que dicen de Cristina en los actos del odio que hacen ellos. Yo creo que los chicos se portaron excelentemente bien. Por supuesto, no aceptan que haya gente que esté haciendo eso porque lo siente. Me hizo reír mucho Dugan el otro día con un comentario tragicómico. Dice, yo tengo un amigo, y no lo voy a mencionar, que dice que él no acepta, y yo lo escuché al reportaje en Radio 10, no acepta que la gente normal ame a un político, porque los políticos no son personas a las que uno pueda amar.
Entonces Dugan dice, claro, él votó a Macri, ¿a quién va a amar? No tiene a nadie para amar. Entonces tenemos que aceptar ese tipo de cosas. Ahora, lo que no se acepta es que un peronista odie a Macri, o que diga Macri hay que matarlo. Eso yo no lo acepto. Ahora, tenemos que aceptar que hay gente, ¿viste?, que ama a alguien, que lo sigue, que lo quiere, que no es una secta, que no les están dando 1.700 pesos, ni que van por el chori. Hay que acordarse de cuando éramos chicos, éramos militantes, y es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. Vos viste lo que fue la Plaza de Mayo ayer, llegaba hasta el 9 de julio, Rivadavia, Diagonal Norte y Diagonal Sur, y vas a ver lo que va a ser el 17 de octubre, que espero que lo hagan en la Avenida Libertador, ahí al costado del zoológico, para que se pueda ver sin árboles cuánta gente va a ir. Y bueno, y hay que aceptarlo, porque es la manera que tiene el otro de pensar. Claro. A mí no me gusta, no me gusta. Aceptá, porque si vos no aceptás, vos sos fascista, así de fácil es. Bueno, fíjate Fernando y fíjate Carlos, que acá la marcha también en Resistencia fue enorme, más de 30.000 personas dicen algunos, y la verdad que fue una marcha de como, la verdad que hace bastante tiempo no se ve una igual acá en Resistencia por lo menos. Sin desconocer todo lo que hablábamos hoy con Carlos también, Fernando, en relación a la difícil situación social que atraviesa el país, que atraviesa la provincia, en donde hay manifestaciones sociales que también son importantes, precisamente marcando esto, pero la marcha de ayer acá en Resistencia también fue enorme. Carlos. Eso no la exculpa a Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Eso no, por más que movilicen el país, pero Carlos, vos sabés que yo no creo que fue para exculpar la marcha a Cristina, sino para respaldar ante un atentado, ante un intento de... ¿Exculpar de qué? Me parece Fernando Pedrini es el que hay mucha gente en la calle, a Cristina no la van a tocar, si la tocan la que se va a armar. Ajá. Esto es una advertencia muy violenta. Y advertencia violenta, Carlos. Nunca respetó mucho las instituciones. Carlos, ¿sí? Te pregunta Fernando, ¿exculpar de qué a Cristina? Y de las posibles condenas de todo lo que se le está acusando, de enriquecimiento ilícito, que es muy evidente, y que obviamente ella no va a poder justificar, creo yo. Pero a ver, vamos a lo práctico para mí. La gente en la calle... No. Lo práctico es que hubo un payaso que se puso a gritar, que se puso a leer, que no se puede, que se puso a pasar consignas políticas y que dijo barbaridades, que entró prueba de otro juicio por una ventana. No hay nada, absolutamente nada. Y ahí lo tenés al integrante de la Suprema Corte de Santa Fe, que es una institución, el tipo en el derecho, que dice que no hay absolutamente nada de prueba que apunte hacia Cristina Fernández de Kirchner. No hay un papel firmado, no hay un mensaje de texto, no hay un mensaje de voz, no hay nada, no tiene nada que ver. Ahora, todo esto fue votado por cuatro gobernadores. ¿Por qué no citaron a los 4 gobernadores? Es un catedrático, pero él no vio todos los expedientes, es una opinión. Claro. Dejemos que hable la justicia, Carlos, porque a Cristina hace poco la absolvieron de un juicio sin tomarle declaraciones. Eso sí no tiene un antecedente. Porque si yo te acuso a vos, cuando es favorable a tener una justicia divina, pero a ver, no seamos hipócritas. Fernando, y esto te lo planteo con mucho respeto, el peronismo desde el año 83 maneja el Senado. ¿Quién aprueba los pliegos de los jueces? Aprobaba la comisión de acuerdo, aprobaba la comisión de acuerdo. Ustedes, porque no les gustan los fallos, tratando de desprestigiar. Pero Carlos, la figura que se refería a Fernando recién, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, es Daniel Herbeta. Daniel Herbeta es radical. Y ¿sabes qué dijo? Y es una eminencia en torno a la justicia, y dijo: el desarrollo de la causa procesal penal contra Cristina Fernández es todo un ejemplo de lo que no debe hacerse en un proceso penal. Es alguien que además es catedrático de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. O sea, estamos hablando de una eminencia. Si la condenan a Cristina, van a tumbar la causa porque está mal condenada. Perfecto. Pero ¿sabés qué? Vos me estás hablando de un tipo que
en todos los procesos que se hicieron contra el narcotráfico en esa provincia, salieron en libertad o con bajas condenas por argumentos técnicos, ¿entendés? Vos me estás referenciando a un catedrático que es indiscutible seguramente, pero no es ningún ejemplo. La provincia de Santa Fe, Rosario, que está plagada de narcotraficantes, y muchos de ellos que tendrían que estar con condena hoy están en libertad por lo corrupto del sistema judicial. ¿Y cómo ahora, por favor, digamos todas las verdades, ¿sí? Estamos hablando de Japón, estamos hablando del Chaco, del género, de La Plata, estamos hablando de Santa Fe, de los monos. ¿Qué sigue? Vamos a centrarnos y vamos a hablar de política. Ese personaje, como si fuera una opinión importante. Bueno, yo te pero estoy diciendo, me incluyo, no cuando digo estamos, el valor del ejemplo que ha hecho la justicia en Santa Fe. Sí, Fernando decía. Cuando digo estamos, me incluyo. Entonces, yo creo que hay que hablar de política, no hay que hablar, no porque no tengamos nada que decir de Cristina, o que no sea cosa que tengamos que decir, que Cristina es la lideresa popular más importante de América, tengamos que hablar de cualquier cosa, porque no sea cosa que tengamos que sentirnos mal porque intentaron pegarle un tiro en la cara a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que hay que centrarse en eso, y en los discursos de odio que se hacen desde los diarios, desde la justicia y desde la oposición. Nada más, el resto es todo chacha, tenemos para hablar años de lo demás. Yo creo que hay que centrarse en eso. Yo no creo que cambien, yo no creo que modifiquen su actitud, porque no pueden hablar de política, no tienen la menor idea. Y bueno, básicamente es eso lo que te cuento. Carlos. Bien, yo creo que me imagino que cuando decís no tienen nada que hablar de política te estás refiriendo al gobierno nacional, porque en vez de estar discutiendo esto no tenemos un plan económico después de 3 años. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo va a haber un crecimiento del 10%? Un crecimiento del 10%. De eso y solucionarle el problema a la gente, porque con Cristina presa o en libertad no se va a solucionar el hambre de la gente, no hay trabajo, no hay plan económico y este gobierno está por terminar su mandato, que acordemos, no le vayan a Fernando, no le echen la culpa a Macri. el hombre que han traído a la presidencia, Alberto Fernández, lo propuso nada más ni nada menos que Máximo y Cristina, ¿no? ¿A quién? No, Cristina sola. No, Máximo. Cristina sola. En los papeles, a priori, era lo mejor porque la gente no quería a nadie con temperamento, nadie que confrontara. Se le fue la mano, pero creo que el hombre es racional, es tranquilo. Yo no hubiera ido para atrás con Vicentín, yo no hubiera ido para atrás en un montón de cosas, pero ¿yo quién soy? Yo soy un piojo, soy un grano de arena, pero yo creo que mucha gente piensa así. Y por otro lado, no nos olvidemos que cuando mejor la pasó el pueblo es cuando gobernó Cristina. El resto es chamullo, y vos lo sabés. Hay que agarrar los papeles, hay que mirar las estadísticas serias, y vas a ver si te estoy hablando pavada o te estoy diciendo lo que es, que pasaron cosas, que dejaron un 30% de pobreza, pero totalmente cierto. Pero hay que ver el contexto, hay que leer el contexto. Nosotros no estamos escindidos del mundo. Así que yo creo que, por supuesto que hay cosas malas para decir, por supuesto que hay cosas que no son buenas, que han ocurrido en esos 12 años. En mucho tiempo, Cristina administró 200.000 millones de dólares en obra pública. ¿Cómo no va a haber gente que se haya tentado? Es natural, pero venir a descalificar al gobierno de Cristina con los resultados que dejó, yo creo que es una expresión de deseo, que todo haya salido mal. Y no solo que no salió mal, sino que la persiguen por lo bien que salió, y la prueba es la cantidad de gente en la calle que está manifestándole su agradecimiento porque pudo comprar una heladera, porque pudo cambiar el auto. 2 millones de personas viajaron afuera, al exterior. Yo creo que 4 millones de puestos de trabajo, si contamos los planes son 6, de gente que empezó a recibir plata que los volcaba al comercio y a la industria. Yo creo que después de lo que vino después,
Y bueno, todos se tienen que avergonzar y irse a la casa. Cristina hizo un gobierno muy bueno, y ahí está la prueba, la gente en la calle. Carlos. Bueno, sí, es un tema larguísimo. ¿Pero estás de acuerdo o no? Vos sabés que Eh, arrancamos también el programa, Carlos, hoy, mencionando que poco se habla de política. Hablábamos acerca que en el reparto del ingreso, cuando Cristina dejó el gobierno allá por diciembre del 2015, había un famoso 50-50, 51% para los trabajadores y el resto para la patronal. Hoy hay 40% para los trabajadores, 60% para el empresariado, para la patronal. Y yo digo, no se discute de esto. ¿Vos estás de acuerdo con esto del 50-50 que ha dejado Cristina, que en ese momento tenía el salario mínimo en dólares más importante de Sudamérica? Hoy está más cerca del descenso que otra cosa eso. Exactamente, coincido en esa estadística que obviamente todos los atributos de ese resultado se lo debemos a Cristina. Perfecto, coincido, pero también esto, que es el peor gobierno de la historia democrática argentina, peor inclusive que el de la Rúa. ¿Cuál, Carlos? Y el actual. ¿El actual, Carlos? No nos olvidemos que Cristina es la verdadera, la presidenta en funciones. Ella cambió todos los ministros que quiso, todos. Maneja también la parte económica e inclusive pone algunos funcionarios en el interior de la provincia como son los candidatos a senadora, llámese acá Marín Pilati Vergara, llámese en otro caso otros diputados como Mongeló, por ejemplo, era a dedo de Cristina, así que todo. Claro, lo pero que eso era cuando era presidenta gobierno, Cristina Fernández, hace un montón de tiempo ya. Carlos, vos sabés que se corta el Zoom, se va a cortar el Zoom porque estás vía Zoom. Te tengo que despedir, lo tengo que despedir a Fernando también, me tengo que ir a la pausa, pero la seguimos, los voy a convocar seguramente para esta semana que viene, para la otra, para seguir hablando de política. Para decirle que se juega con asado. Pará. Gracias por llamar. No, por favor, pero Fernando, pará. Hay algo que dice Carlos que no lo escuché. ¿Qué decías, Carlos? Ah, ¿se cortó? Bueno, se cortó, bueno. Después lo comentamos. ¿Sabés qué pasa? Acá hay una cosa que es básica, Roberto. El tema, repito, no la persiguen por otra cosa que por lo que hizo. Que el pueblo se haga de ese 51% en el reparto de la torta, es que están yendo los industriales, por ejemplo, los de la UIA, interpretan que están yendo sobre la plata que es legítimamente de ellos cuando vos ves lo que ganan Arcon, Ledesma y compañía. Es una avaricia incomprensible. Aunque, la función de ellos es ganar toda la guita posible. Por otro lado, te cuento que el tema de que Cristina cogobierna, vos fíjate que Cristina y Alberto no se hablaron durante muchos meses, precisamente porque Cristina lo advirtió de lo que iba a pasar desde antes de las elecciones legislativas, que ella advirtió 3 meses, 4 antes que íbamos a perder. Entonces, eso de que Cristina ahora es probable que la escuchen por una cuestión de peso específico, pero a Cristina no le daban ni 5 de bola, y por eso no se hablaban. Así que eso es una fábula del PRO. Como es una fábula del PRO, no tenemos plan, no tiene plan el gobierno. O sea que un país crece el 10% el año pasado por generación espontánea, ¿viste? Porque había un teatro de títere y la gente venía y ponía la plata en una caja y se hicieron que creciera el 10%. Este año va por el 6%. Y no hablemos de lo que viene el año que viene, que va a empezar a moverse el tema de las exportaciones y todo lo demás, porque va a ser impresionante. Ahora, que hay un problema severo de que los shopping están llenos, los restaurantes están llenos en Buenos Aires, y hay mucha gente que no tiene nada en la olla, eso estamos totalmente de acuerdo. Sin duda. Yo comparto en parte, Fernando, lo que decía Carlos, respecto de, porque si bien yo estoy de acuerdo, de hecho lo marcamos, recién vos sabés que en el programa marcamos ese crecimiento macroeconómico del 10,4% el año pasado,
y un 6% en el primer semestre de este año. ¿Y cómo se hace eso sin plan en una nación? No, por supuesto, país? yo estoy de acuerdo de eso, pero donde yo no avalo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es no meter mano en la distribución de la riqueza. Porque, claro. ¿te acuerdas lo que dijo Cristina? Que unos pocos, que ese crecimiento económico no se la lleven 4 o 5 vivos. Creo que dijo Cristina acá en Chaco. Yo creo que eso terminó pasando, tanto el año pasado como este año, con ese crecimiento macroeconómico. Se la están llevando unos vivos. ¿Eran palos para adentro de eso? No, por supuesto. El tema es que no se actuó para mí en consecuencia. Porque vos me decís, che, y a ver, ¿qué medida hay para revertir ese proceso? Al contrario, yo veo... vos sabés que la semana pasada hablamos con Carlos del Frade, un diputado provincial, periodista de investigación de Santa Fe, y él decía, este peronismo de Alberto Fernández es un peronismo de la resignación, un peronismo que le tiene miedo de confrontar al poder económico real, y daba el ejemplo concreto de lo que vos mencionabas recién con el tema Vicentín. Y ahí yo estoy bastante de acuerdo con del Frade. Yo también. No sé si es tan categórico, pero yo estoy de acuerdo básicamente en concepto, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, está haciendo su trabajo Alberto fue puesto ahí para no confrontar, pero no hay manera de no confrontar cuando las fuerzas son tan disímiles, Roberto. No, hay hambre. absolutamente. Tenés que confrontar, hermano, tenés que poner los gobiernos arriba de la mesa. Claro. Y tenés que confrontar, ¿viste? Claro. Tenés que pisar callo. Y eso es lo que le está faltando. Y eso es lo que le ha faltado, para mi gusto, al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Poder confrontar. Claro, se pasó de la raya. De esa onda dialoguista. Fer, te despido con esto. Escuchá lo que dice Carlos Rosanqui, un juez reconocido a nivel nacional. Y escuchá esto. ¿Quién es? Rosanqui dijo, el fiscal que va a investigar el atentado a Cristina Fernández es el que acusó a la vicepresidenta de 913 hechos de corrupción con fotocopias junto a Stornelli y Bonadío. Además impulsaron la persecución a Cristina desde la médula del lawfare. Es inadmisible que se tolere semejante barbaridad. El fiscal que va a investigar entonces acusó a Cristina con 913 hechos de corrupción supuestas, basado en las famosas fotocopias. ¿Se acuerdan ustedes del chofer que después dijo primero que tenía el cuaderno, después dijo que no, que se le tiró la mujer, etcétera? Sí. Pero bueno. O sea que tenemos que aceptar que había un chabón que iba con un bolso, juntaba 30 palos de acá, lo dejaba en el auto, bajaba al kiosco a comprar figuritas, el chofer contaba cuánta plata había, o el tipo le decía, che, llévame a lo de Carlito que tengo que buscar 45 palos de cometa, al chofer, que era un suboficial de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y personas muy cercanas, gente que estaba alrededor de Macri. O sea, todo no resiste la menor... es lo mismo que miremos la madre del fiscal. La madre del fiscal posteaba que no es compatible ser una buena persona con ser peronista. Claro, no, sí. ¿Me entendés? Es tremendo, sí. Entonces, viste, el tipo fue criado en ese ambiente, en la sobremesa, escuchó eso toda su vida. Entonces, ¿qué querés que digan? Son así. Hay que tenerles comprensión porque son gente muy perdida, son gente muy limitada, pero yo creo que tienen cargos que los exceden largamente. Fernando, gracias por la charla y seguramente la seguiremos en cualquier momento. Te mando un abrazo. Trata de no cruzarme porque me ponen de mal humor. No, en serio, no tienen argumento. Es todo rebatible tan fácil que ya te pone de mal humor, ¿viste? Es como jugar al truco con un no vidente. No podés, es que no hubo ninguna premeditación en el hecho de cruzarse. Se dio naturalmente porque llamamos a ambos a la misma vez. Uno no atendía, otro sí. Después se dio otra comunicación, pero bueno, surgió de forma espontánea. Fernando, no vamos a poner de acuerdo nunca. Un abrazo. Evidentemente, abrazo grande.